Muy buenas chicos, continuamos con el temario de ampliación de cálculo y vamos a hacer los ejercicios que me habéis mandado del día de 26 de abril. El primero es un ejercicio sencillo relativamente, que simplemente hay que hacer la jacobiana por dos métodos diferentes. Primero sería por directamente, que simplemente es componer y luego hacer las derivadas pertinentes. Y por último sería el apartado B, que habría que hacerlo por el diagrama en árbol. ¿Vale? Empezamos con el primer apartado, que es que directamente componiendo y luego derivando. Vale, para hacerlo simplemente me dicen que es g compuesta con f, es decir, que tengo que fijarme en las coordenadas de la variable f. Como tengo tres coordenadas y tengo tres variables de g, coincidiría, así que no habría ningún problema y lo podría hacer sin esforzarme mucho. Vale, entonces lo que quiere decir es que la primera coordenada de la variable f irá a la variable x, la segunda irá a la variable y por último la tercera irá a la tercera variable. Entonces vamos a componerlo y a ver qué nos queda. G, que sería la coordenada de x ahora es x al cubo más y al cuadrado menos 1, la y x por y la z 2x al cuadrado más y. ¿Esto qué me va a dar? Pues vamos a sustituir. Donde veamos una x le tenemos que meter todo esto, una y esto y una z, lo siguiente. Pues vamos a ello. Más y al cuadrado. Perdón, que he puesto otra vez la función g. X, pues directamente ponemos esto, x al cubo más y al cuadrado menos 1. Donde tengamos una y le metemos la y, pues más x y todo ello al cuadrado. Así que sería y al cuadrado, x al cuadrado. Y más z, que la z sería 2x al cuadrado más y. ¿Vale? Realmente no es muy complicado hacer el cambio y simplemente nos tocaría simplificarlo. Pero no hay nada que pueda agrupar, así que ya estaría hecho. Ya podemos hacer directamente lo que me dicen, que es hacer las derivadas parciales. Hagamos ahora las derivadas parciales de g compuesta con f con respecto a x y con respecto a y. Vale, derivamos simplemente con respecto a x todo esto y a ver qué me queda. 3x al cuadrado, constante, constante, más 2xy al cuadrado, más 4x, más una constante que sería c. Como me han dicho que es en el punto 0, 2, la x valdría 0 y la y valdría 2. Sustituimos y a ver qué me queda. 0, 0, 0. Pues 0. Hacemos ahora lo mismo con la y. A ver qué me queda. Constante, 2y, constante, más 2x al cuadrado y, constante, más 1. En el punto 0, 2 valdrá 4, 0, 1, 5. Es decir, ya tenemos hecho cuánto valdría la jacobiana para el punto 0, 2 de la compuesta. Es decir, que sería 0, 2. Perdón, 0, 5. 0, 5. Ponemos en forma de matriz. Vale, si haciéndolo por otra manera nos va a dar exactamente lo mismo. Vamos a hacerlo por el diagrama en árbol, que es un poco diferente, quizás más raro, pero no os preocupéis que también es muy sencillito. Vale, lo primero que tenemos que hacer para hacerlo por ese método es hacer el diagrama en árbol. El diagrama en árbol depende simplemente de las variables de la función. Entonces, en este caso, la g depende de tres variables: de la x, de la y, de la z. X, y, z. Y como va a ser un lío hablar de las x de una y de las x de la otra, voy a cambiar la variable x de la f por una u y la variable y por una v, ¿vale? U, v, u, v, u por v y por último 2u al cuadrado más v. Entonces, como hemos dicho que las coordenadas eran estas de aquí,
¿De qué va a depender la coordenada X? Que es este de aquí. Pues la coordenada X va a depender de la U y de la V, que están presentes aquí. En la coordenada Y también tengo las dos, la U y la V. Y en la Z también tengo la U y la V. Es decir, que si yo quiero hacer ahora las derivadas de cada una de ellas, voy a poner el símbolo de derivada en todas las funciones. Para hacer la derivada de g con respecto a u, será todos los caminos que vayan. Siempre las derivadas tengo que agruparlas de dos en dos. Es decir, que sería esta de aquí, la derivada de g con respecto a x. Como estamos en la misma rama, hay que multiplicarlo. La derivada de x con respecto a u. Y repitiendo los demás caminos, nos pasaría exactamente lo mismo. Derivada de g con respecto a y luego de y con respecto a u. Y por último, derivada de g con respecto a z, derivada de z con respecto a u. Como son ramas diferentes, se suman. Entonces sería más la derivada de g con respecto a y por la derivada de y con respecto a u más la derivada de g con respecto a z por la derivada de z con respecto a u. ¿Vale? Y si lo hacemos con la v nos quedaría la misma fórmula, simplemente que cambiándole en vez de aquí a una u, pondremos una v y ya está. Vale, esto es un poco lioso y un poco raro, pero no os preocupéis que es fácil de entender. Vale, voy a borrarlo y vamos a empezar a hacer lo que me han dicho, que son las derivadas de g con respecto a x, a y, a z y todo lo demás. Así que vamos a hacerlos otra vez. Vale. La derivada de g con respecto a x, derivada de g con respecto a y la derivada de g con respecto a z. Pues la derivada de g con respecto a 1, con respecto a y 2y, con respecto a z 1. Vale, ¿en qué punto he de sustituir? Todavía no lo sé. Pero bueno, vamos a calcularlo ahora mismito. El punto que he de sustituirle, para poder hacerlo, hay que meterlo en la función de arriba, en la f, que es el valor de la función que quiero sustituir, que es como el punto que equivaldría, ¿vale? F de 0,2 me va a dar 0, 4, menos 1, 3, 0 por 2, 0, 2 por 0, 0, más 2, 2. Es decir, que el vector g compuesta con f realmente sería como que g valdría de 3, 0, 2. Es el equivalente ese. Entonces aquí el punto sería el 3, 0, 2. No me cambia. 3, 0, 2. Aquí 2 por 0, 0. Y en el 3, 0, 2 me daría ahora 1. ¿Vale? Es decir, ya tengo el vector por el que tengo que... Bueno, de las derivadas parciales. Con respecto a y, a x, a y, a z. Ahora, ¿cuál tengo que hacer? Ahora tengo que hacer el de f. Que es más divertido. A ver, derivada de f con respecto a u, que son las 3, luego lo señalo como aparte, y la derivada de f con respecto a v. Vale. Con respecto a u, sería de la primera 3u al cuadrado, una constante y una constante, nada, v, y por último sería simplemente 4u. Vale, ahora con la v. Sería 2v, u, 1. ¿Vale? Y en el punto 0,2, que es el que me interesa a mí, voy a poner por aquí 0,2, pues sería 0, 2, 0, y aquí, también en el punto 0,2, sería 4, 0, 1. Vale, ya tengo todas
todas las derivadas, así que ya simplemente me tocaría juntarlo. Vale, este hemos dicho que las derivadas parciales era el 1, 0, 1. Vale, por recordarlo y tenerlo por ahí escrito. Y nada, pues ahora simplemente lo que hago es multiplicarlo vectorialmente. Y luego lo sumo, ¿no? Que era lo que me decía. La derivada de esta. Tened en cuenta que esta columna son las derivadas de x, esta columna de aquí serían las derivadas de y, y esta columna de aquí serían las derivadas de z. Tanto esta como esta. Entonces yo sumo lo que me quede en las tres, pues ya estaría hecho. Con respecto a u, derivada de x con respecto a u, derivada de y con respecto a u, derivada de z con respecto a u. Y este eran las derivadas de g. ¿Vale? Entonces simplemente le voy a hacer pues 1 por 0, 1 por 0, más 0 por 2, más 1 por 0. Esta sería la derivada de g con respecto a u, que me da 0. Justamente lo que me había salido antes en la jacobiana, que era el 0, y la coordenada ahí va a ser el 5. Vamos a comprobarlo. Sería 1 por 4, más 0 por 0, más 1 por 1. Es decir, 4 más 1, 5. Justamente lo que había salido aquí. Tengo ya las dos coordenadas hechas. Vale, pues ya estaría hecho el ejercicio. Quizás lo más lioso es hacer esto de aquí. Pero bueno, tampoco simplemente hay que multiplicar y sumar. Siguiendo el orden, ¿vale? Yo como tengo la pizarra aquí, pues no lo puedo seguir. Pero digo, si lo queréis repasar, esto como que sería la derivada de g con respecto a x por la derivada de x, que es la coordenada esta de aquí arriba, respecto a u. Luego lo repito y sería con respecto a la derivada de g con respecto a y, derivada de y con respecto a u, perdón, y la derivada de g con respecto a z, y aquí tendríamos la derivada de z, que es esta de aquí arriba, respecto a u. ¿Vale? Ya lo tengo hecho. Ahora voy a enseñar el ejercicio como sería con el máxima, así que un segundo, por favor. Muy buena, chicos. Vale, ya lo he conseguido arreglar. Así que os voy a enseñar cómo sería el ejercicio, ¿vale? Tengo todavía por aquí, salvo que me equivoque el ratón. Y nada más, bueno, sería el primer apartado para hacerlo. Vale, lo primero sería calcular las componentes de f de x que tenemos aquí puestas. Y nada, yo lo que he hecho es utilizar pues, simplemente f1, dos puntos, y pongo la primera coordenada que ya os he dicho en el ejercicio de la función x, f de x, y. Y luego f2, lo mismo, lo escribimos, x por y, y f3, pues 2 por x al cuadrado más y. Luego simplemente lo que voy a hacer es, esto no sé lo que es, ¿no? ¿Vale? Luego simplemente vamos a hacer pues, la compuesta f de x y con todas las variables, que sería posiblemente pues, f de 1, f de 2, f de 3. Y luego lo que hago es simplemente mostrarlo en pantalla, con esto de aquí que hemos hecho. Me quedaría pues f1, f2, f3, que esto la verdad es que no es muy visible, y luego ya hacemos el vector. El vector sería el que muestra aquí abajo con la compuesta de f, con las tres funciones de f. Ahora simplemente hacemos la función g, que la podemos escribir directamente porque no es un vector, sino que simplemente es una función compuesta por un valor. Y nada, si está de aquí. De momento sencillo, hacerlo con el máxima. Y luego simplemente, como me piden hacer el jacobiano, lo que tengo que hacer es hacerlo en dos pasos. O definir la función, que de momento prefiero hacerlo como lo he hecho yo, que así me parece más sencillo. La función en el máxima es el Jacobian de g de f de 1, f de 2, f de 3. Esto lo he hecho por el cambio que os he dicho antes. Ahora la variable x va a ser f1, la variable y va a ser f2 y la variable z va a ser f3. Os recomiendo que lo hagáis así siempre, que es más sencillo. Es decir, separando las funciones, f1, f2, f3, y luego montáis f y también hacéis la compuesta. Vale, coma, xy. Lo he puesto xy en forma de vector, con corchetes. Y también la g, todo el comando de la g lo he puesto también entre corchetes porque el programa exige que lo tengamos, que sea un vector la función. Si no, nos daría error.
Si simplemente le daremos ahora punto y coma Shift Enter, lo que me mostraría sería esto de aquí. Y para hacer que nos lo evalúe, utilizando la misma línea, después del punto y coma, eso sería para hacer otra línea más, le ponemos el porcentaje, que eso me indicaría que sería la función anterior, el valor de la función anterior. Lo que vas a hacer es coma, la x la cambio por 0 y la y por el 2. Y me daría el valor de 0,5, que justamente es el que me tenía que salir, que es el que hemos hecho nosotros a mano. Vale. Si ahora lo que tengo que hacer por la regla de la cadena es bastante más lioso, ¿vale? Este es muy rápido, como veis, es súper sencillo. Y hacerlo por este método es un poco más asqueroso, por decirlo rápido. Lo que tengo que hacer son las derivadas de la función f. Aprovecho, ya tengo hecha de antes la función f porque si no hubiera sido horrible. Y la definimos. Vale. Luego tengo que sacar el vector con el punto. Entonces, utilizando la misma cosa que hemos hecho antes, el porcentaje con el valor de la x, con el valor de la y, me saldría el vector de las derivadas 0, 2, 0 que hemos hecho antes. Luego lo que vamos a hacer ahora va a ser derivada con respecto a x e y, ¿vale? En el punto 0. Esto es... No sé lo que es esto, la verdad. Vale, si estas es con respecto a x y esta con respecto a y, me había perdido. Lo pone aquí, de hecho, lo que pasa es que pone 2i y me he liado. Vale. Y por último, lo que hemos hecho, antes cuando estamos haciendo a mano, hemos hecho muy rápido el valor de la función g. Aquí también sería exactamente igual. El valor del punto de g compuesta con f, tal. Lo que hemos hecho simplemente ha sido decir que f de xy, que lo hemos calculado, lo ponemos en pantalla y decimos, oye, cuánto la x vale tanto y la y vale tanto. Dime cuánto vale la función. Pues vale esto. Ese punto es el que hemos utilizado luego para sustituirlo en g. Lo vamos a utilizar luego aquí en g. Y ya está. Entonces, vamos a bajar un poco la pantalla. Derivada de g respecto a x, y z. ¿Vale? Y luego lo que hacemos es sustituir por el punto que hemos hallado antes. Que era... Lo hemos hecho a mano exactamente igual. Hacemos la derivada, que es con diff, la función y la variable. ¿Vale? Una coma luego para separar cada una de las variables. Y luego lo pongo entre corchetes para tener un vector, como hemos hecho a mano. El valor de la función anterior, los tres valores, el 3, el 0 y el 2, que son el punto de f, ¿vale? Y me daría esto. Lo que me interesa es el 1, 0, 1. Ahora simplemente para calcular cuánto vale la derivada, vamos a hacer el producto escalar de los dos vectores. Entonces sería el vector 1, 0, 1, que es el vector g, por el valor de la derivada de f con respecto a x, que sería el 0, 2, 0. Punto, bueno, coma. Y lo mismo, las derivadas de g y multiplicándolas por el vector de las derivadas de f con respecto a y. Así tenemos ya las dos coordenadas, el de la x y el de la y del jacobiano. Como veis, nos sale lo mismo en los dos casos, así que está perfectamente hecho. Pues nada más, chicos. Nos vemos en el siguiente ejercicio. Chao.